Buen día. A continuación tenemos el gusto de presentar el desarrollo de la guía número 1, en la cual se abordarán temas relacionados con comercio internacional en el marco de los contenidos programados para la unidad de estudio Entorno económico. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Juan Pablo Hernández, Carlos Andrés Buitrago, Andrés Rodríguez y quien les habla, Francillane Cuervo Díaz. En el desarrollo de la presente guía se presentarán las siguientes temáticas en el siguiente orden. En primer lugar, tendremos el resumen. Segundo, introducción. Tercero, análisis de la empresa EHR SA. Cuarto, la línea del tiempo del comercio internacional. Quinto, el análisis de las ventajas competitivas. Y sexto, las conclusiones. Ahora bien, vamos a iniciar con nuestro resumen. Para contextualizar el presente trabajo es importante indicar que la economía es una ciencia social que nos permite estudiar los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes tangibles e intangibles, así como la creación de riqueza. Ahora bien, en este caso haremos énfasis en el comercio internacional, el cual hace referencia a los movimientos que tienen los bienes y servicios entre países y mercados. En el marco del presente trabajo se abordarán diferentes teorías, entre ellas la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y las nuevas teorías del comercio internacional. En las cuales se incluyen una perspectiva de apertura económica que permite realizar el intercambio de productos o servicios utilizando los modelos de competencia perfecta y de competencia imperfecta, según sea el caso. En ese orden de ideas y a fin de ahondar un poco más en las premisas del comercio internacional, se desarrolló una línea de tiempo que será presentada posteriormente. De igual manera, y con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en el tema que nos ocupa, se hará un acercamiento a la empresa EHR SA, la cual fue escogida por nuestro equipo de trabajo y la cual pertenece al sector secundario de la economía y también terciario. Posteriormente se hará un análisis de las ventajas competitivas de esta empresa y por último hablaremos de las conclusiones a las cuales se llegó una vez desarrollado toda la temática en torno al comercio internacional y pues teniendo en cuenta las referencias bibliográficas sugeridas en el módulo. A continuación, los dejo con mi compañero Andrés Rodríguez. Durante esta guía se presentarán elementos básicos de las teorías del comercio internacional, tales como la ventaja comparativa y la absoluta. Asimismo, tomaremos autores como Adam Smith o David Ricardo de la teoría neoclásica, que recordemos que va de 1870 a 1920. También tomaremos a autores como Alfred Marshall y Michael Porter en la parte de las teorías nuevas comprendidas de 1920 hasta el momento. Vamos a tener en cuenta también factores y modelos de una economía a escala, teniendo en cuenta el segundo y el tercer sector, que son los que pertenecen a la compañía que nosotros escogimos. Presentaremos una línea de tiempo relacionándola a la economía y su entorno. Además, estudiaremos una empresa de tamaño mediano llamada EHR, donde vamos a tomarla como ejemplo para evaluar sus ventajas competitivas. De igual forma, estudiaremos las competencias de nuestro país y sus diferentes sectores. Todo esto con el objetivo que nos permitirá establecer un criterio profesional para la toma de decisiones relacionadas con la economía mundial y de nuestro país. A continuación, los invito a ver un corto video de la empresa que escogimos para su introducción.
esforzamos para que nuestro método de instalación cumpla todas las normas NSR10. Somos innovación. Porque estamos a la vanguardia de la tecnología. Somos EHR. Porque consolidamos el país como potencia en seguridad y protección contra incendios. Somos el ejemplo de una empresa colombiana con capacidad tecnológica e innovadora. Porque desde 1988 nos hemos dedicado a consolidar una empresa donde la madurez y la experiencia la aplicamos en cada uno de nuestros procesos. Somos los que creamos espacios. Somos los responsables. Porque nos gusta la vida. Hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos diseñados pensando y respetando el medio ambiente. Por eso nuestras obras cuentan con certificación internacional LEED. Por eso somos estrictos en mitigar el impacto ambiental en las obras de ingeniería que realizamos. Para EHR, velar por la seguridad y salud de sus colaboradores es una prioridad. Es por esto que contamos con un departamento especializado. Somos tiempo exactos. Acompañamos con nuestras obras el progreso de nuestro país. Porque somos el futuro de nuevos proyectos. Somos los que mantenemos vivos los valores que aplicamos. Honestidad. Trabajo en equipo. Respeto. Compromiso. Puntualidad. En EHR estamos y seguiremos convencidos que la capacitación, el entrenamiento, la formación y el adiestramiento son herramientas claves en el desarrollo de un oficio que irradia conocimiento y demanda profesionales serios y comprometidos con la ingeniería, porque somos EHR. Somos EHR. Somos EHR. Somos EHR. Porque somos EHR. Somos EHR. Somos EHR. Porque somos EHR. Bien, para continuar con el video, les voy a comentar. EHR es una constructora fundada en 1988 por una pareja de ingenieros. Pertenecen al sector secundario y terciario. Al secundario porque se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, o sea, la construcción y manufactura. Pero también estamos enfocados, o está enfocada la compañía, en los servicios, no productores o transformadores de bienes materiales. La razón social de la compañía es EHR SA, opera actualmente en Colombia y también a nivel internacional, con presencia en Estados Unidos, en Escocia, en Ecuador y Perú. El objeto social están enfocados en salvar vidas, asegurar la continuidad de su negocio y el medio ambiente por medio de ideas innovadoras y seguras, respetando los tiempos exactos. Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver la línea de la economía internacional para la asignatura Entorno Económico de la Universidad EAN. Nuestra línea del tiempo arranca desde 10.000 años antes de Cristo hasta el siglo XXI en la etapa de la globalización. Entonces, a continuación, damos inicio. Y arrancamos con el periodo neolítico 10.000 años antes de Cristo. Se estima que se inició cuando los humanos aprendieron a cultivar y a criar ganado doméstico y a recolectar plantas y frutos. Aquí ellos aprenden a utilizar la piedra como principal herramienta de trabajo y caza. Y aquí es una etapa importante porque los humanos dejan de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Después, dentro de este mismo periodo, también se presenta el trueque que comenzó hace unos 10.000 años durante la Revolución Neolítica, cuando la humanidad abandonó su tradicional estilo de vida y empezaron a intercambiar productos y cosas entre las personas y sus comunidades. Gracias a este intercambio fue posible complementar la dieta del ser humano primitivo. Eventualmente, sin embargo, las dinámicas de intercambio y bienes y servicios se hicieron tan complejas porque finalmente ellos no podían valorar o saber a cuánto equivaldría cada producto que ellos estaban intercambiando. También vamos a analizar dentro de este mismo periodo, 6.000 años antes de Cristo,
la línea establece que el origen de trueque, en este caso a nivel internacional, las tribus que allí residían lo usaban como actividad comercial. Posteriormente los fenicios adoptaron el sistema y lo establecieron con personas de otras ciudades. Para los babilonios, en este procedimiento fue por demás interesante, ya que permitía el intercambio de productos como prendas de vestir, especias, alimentos e incluso armas. Y esto, el trueque internacional principalmente se daba o se dio en los principales imperios a nivel mundial, como el imperio egipcio o el romano. ¿Y cómo comerciaba Egipto? Gran parte del comercio se realizaban en barcos que navegaban transportando mercancías por el Nilo. Ellos cultivaban y producían más de lo que necesitaban con respecto al tema, con productos como cerámica, lino, papiro y pescado. Y a cambio importaban otros productos de los que no disponían mucho, como por ejemplo el incienso del sur de Arabia, aceite de olivas, plata y caballos de Mesopotamia, entre otros productos. De aquí ya pasamos al siglo XV a.C., donde se da el origen de la moneda. Esto se da en la actual Turquía y sale de la idea del rey de Argos. Los materiales utilizados para elaborarla eran oro y plata, ya que eran los metales más valiosos en este momento. Así se creó un medio más fácil y cómodo para intercambiar productos. Luego la moneda se fue expandiendo por varias regiones hasta incluso comenzar a tener símbolos y dibujos en su cara, como lo ven en este ejemplo en la imagen. De hecho, uno de los primeros a tener en su cara una moneda fue Alejandro Magno. Ya después, como consecuencia de esto, con el tiempo, como las monedas eran tan pesadas y había que transportarlas, era muy complicado su manejo. Así que después se vieron en la necesidad y allí fue cuando se crearon los primeros billetes. Después, con el tiempo, en el siglo IX al siglo XV pasamos al sistema feudal. Se le denomina feudalismo a la forma especial que adquirió la organización social de los países europeos durante la Edad Media, que consistió en la aparición de dos grandes clases, los señores y los vasallos. Características importantes de esto, como lo pueden ver en esta pirámide o en este gráfico, se empezaron a categorizar los niveles sociales. Entonces, en la parte superior, en la gráfica, tenemos al rey. En la parte inferior tenemos el alto clero y los cardenales obispos, que la iglesia tomó un importante poder político y religioso en cada una de las regiones. La alta nobleza como príncipes, condes, duques. Después, en el siguiente nivel tenemos, por ejemplo, digamos que la media nobleza, caballeros y nobleza. Después, siguiendo en la parte inferior en orden descendente, teníamos los curas, los frailes y la baja nobleza. En la parte inferior, donde se separaban los privilegios entre los señores y los vasallos, ya teníamos, por ejemplo, los ricos comerciantes, banqueros y dueños de tierras. Después, siguiendo en orden descendente, teníamos los niveles artesanos, profesionales, liberales y labradores. Y en la parte inferior del triángulo teníamos los campesinos, jornaleros, trabajadores y esclavos, ¿no? Como principales características del feudalismo, el poder central desapareció y se fragmentó en los distintos feudos. El señor acaparó, o el rey en este caso, acaparó todas las funciones propias de un estado. La tierra adquirió una enorme importancia económica como principal cambio de esta etapa, y la economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía única y exclusivamente lo que producía, y la sociedad fuertemente jerarquizada fue dominada por dos grupos sociales privilegiados, que eran la nobleza y el clero. Aquí continuamos en el siglo XIV con el capitalismo. Surgió por primera vez en su forma inicial mercantil durante el siglo XIV. Era un sistema de comercio desarrollado por los comerciantes italianos que deseaban aumentar sus ganancias vendiendo en otros mercados diferentes a los locales. El capitalismo era un sistema de comercio de bienes fuera del mercado local para poder aumentar las ganancias de los comerciantes. El verdadero origen del capitalismo se dio en las grandes exploraciones del siglo XV y XVI, y esto fue un proceso
en el que los marineros de Italia, Portugal y España, más tarde Inglaterra y Países Bajos, abrieron las cortinas al mundo en los primeros pasos del comercio internacional. Continuamos con las rutas comerciales. Principalmente se dio entre el siglo XV y el siglo XVI. Una de las más famosas es la famosa ruta de la seda de China. Esto se dio entre Europa y Asia durante estos siglos y sirvieron para transportar numerosas mercancías, especialmente especias, metales y seda. Por otra parte, empezaron a abrirse en algunas rutas marítimas importantes. Los portugueses fueron los primeros que controlaron esta vía tras conseguir pasar el Cabo de la Buena Esperanza y llegar hasta las costas de la India. Como antecedentes importantes, no se puede hablar de las rutas comerciales entre Europa y Asia sin nombrar al pionero en recorrer los caminos entre ambos continentes para establecer lazos comerciales. Se trata del famoso explorador veneciano Marco Polo. Y ya pasamos al siglo XV hasta el siglo XVIII, donde llegamos al mercantilismo. Esta es una política económica o un conjunto de medidas económicas que dominó el escenario europeo durante los siglos XV hasta el XVIII, cuya principal premisa fue que el Estado debería ejercer un control estricto sobre la industria del comercio, con el interés y la intención de aumentar el poder de la nación, promoviendo un saldo positivo en la balanza de pagos al lograr que las exportaciones superaran el valor de las importaciones. El surgimiento del mercantilismo puede asociarse como un ejemplo importante al descubrimiento de América con Cristóbal Colón en el año de 1492. Después pasamos al siglo XVIII en la Revolución Industrial, una de las revoluciones más importantes de todos los tiempos. Esto a mediados del siglo XVIII hasta 1870, con la Primera Guerra Mundial, se dio esta época de la Revolución Industrial. Aunque el primer periodo comprende un fenómeno primordialmente británico, donde fue su origen, su éxito se propagó rápidamente por todo el continente europeo. A mediados de este siglo, la economía del antiguo régimen, siendo fundamentalmente agrícola y la producción de bienes y consumos artesanal, el trabajo artesanal apenas se había variado desde la Baja de Edad Media, mientras que la agricultura y cuyos rudimentarios métodos no habían evolucionado, este es un dato muy importante, en los últimos 1500 años. O sea, fue una revolución que realmente partió la historia de la humanidad en un antes y un después. Pero en las décadas siguientes, la aplicación de una serie de técnicas durante esta revolución industrial sustituyeron el trabajo manual por la máquina y la energía humana y animal por la animada a través de las máquinas de vapor. Esto aumentó considerablemente la capacidad de obtención y transformación de materias primas y de fabricación de toda clase de productos. Se implantó un nuevo sistema de producción durante esta revolución, con lo cual hubo grandes flujos migratorios de personas del campo a la ciudad, y con ello también consecuencias muy nefastas y muy negativas como la explotación laboral. Continuamos ya dentro de otra grande paso de la humanidad, es la globalización del siglo XXI. Ese es un proceso histórico donde se realiza una integración mundial entre los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. La disolución progresiva de fronteras económicas y comunicaciones ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes en términos que antiguamente resultaban muy difíciles y altamente costosos o inviables. El proceso de esta globalización del siglo XXI ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos, ha generado un gran impacto en aspectos económicos, principalmente en el comercio internacional, también como políticos
y otros relevantes como los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología como en el día de hoy. La globalización del siglo XXI podemos destacar como las causas más inmediatas en mencionar, por ejemplo, son los cambios en la geopolítica internacional del siglo XX, el fin de la Guerra Fría, la consolidación del modelo capitalista, la necesidad de ampliar mercados económicos y la revolución en materias de telecomunicaciones e informática. También tenemos la liberación de los mercados capitalistas. Y las características más importantes de la globalización en este caso son las siguientes. Un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Aquí hablamos ya de las grandes potencias y de los países tercermundistas y sobre todo también países emergentes y demás. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones, muy importante, aquí juega un papel supremamente trascendental y relevante el comercio internacional y globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumismo. Esto quiere decir que tenemos la oportunidad ya de probar y no tener barreras para probar y consumir productos y servicios a nivel mundial, de todo el mundo, y conforma un modelo financiero a nivel mundial. Para dar un ejemplo, aquí podemos hablar sobre la principal divisa y la más importante para las negociaciones a nivel internacional, como es el dólar. Así que ya terminamos con esta línea de la economía internacional. Esperamos que haya sido de su agrado y les agradecemos por su atención. Muchas gracias. Resolviendo los interrogantes en cuanto a si Colombia es un país competitivo y si el sector para el análisis es competitivo, podemos decir lo siguiente. Para evaluar la competitividad de Colombia debemos mencionar inicialmente los indicadores que se deben contemplar para medir el desempeño económico de un país frente a las economías de la misma región. En este caso se tendrá en cuenta la calidad de las instituciones vigentes, por ejemplo, las económicas y jurídicas, el desarrollo de la infraestructura del país, la excelencia del manejo macroeconómico, entre ellos el monetario, cambiario, fiscal y comercial. La innovación, el desarrollo empresarial, el tamaño de los mercados, los logros del país en metas sociales de educación y salud, la eficiencia de los mercados, la inversión en investigación y desarrollo, el desarrollo de los mercados financieros y la eficiencia y funcionamiento del mercado laboral. Creemos que es necesario mejorar las variables que se encuentran en este diagrama. Esto con el fin de ser más competitivos a nivel regional y mundial. Según el Ranking Mundial de Competitividad IMD 2020, Colombia se encuentra ubicada en el puesto 54 de 63 economías evaluadas a nivel global. Por otra parte, a nivel regional, ocupamos el cuarto lugar después de Chile, Perú y México. De acuerdo con lo anterior, consideramos que Colombia es un país poco competitivo frente a economías de regiones Asia-Pacífico, europeas y norteamericanas, principalmente la de Estados Unidos y Canadá. A nivel regional seguimos escalando posiciones. Hoy en día, la principal economía suramericana está en cabeza de Chile, seguida por Perú. EHR se dedica principalmente a la prestación de servicios asociadas al sector de la construcción. Entre estos se destacan el diseño de instalaciones hidrosanitarias, protección contra incendios, detección de incendios y protección pasiva. En cuanto a la competitividad de este sector, creemos que es competitivo a medida que las variables que intervienen sean favorables para el crecimiento de la construcción. Entre estas podemos destacar las condiciones financieras, tasas de interés competitivas y asequibles para la ejecución y compra de proyectos, las condiciones laborales de cada uno de los actores que intervienen directamente en la ejecución de los proyectos y todas las demás variables que el gobierno controla.
Cabe destacar que el sector no se centra en la construcción de vivienda de interés social, también abarca el segmento de centros comerciales, bodegas, oficinas y viviendas no bis. Por esto creemos que a medida que el sector crezca requerirán de algunos de los servicios de nuestro portafolio. De acuerdo con datos emitidos por el Gobierno Nacional, se invertirán 1.8 billones de pesos para construcción de vivienda de interés social, lo cual apalancará el sector. Como lo menciona mi compañero Juan Pablo anteriormente, EHR tiene 6 tipos de servicios. Se destacan el diseño, la detección de incendios, la hidrosanitaria y gases, la extinción de incendios, la protección contra incendios, la protección pasiva contra incendios. De la compañía y después de haberla estudiado pudimos destacar las siguientes ventajas competitivas. En EHR cuenta con personal altamente calificado y certificado bajo normas NFPA y NTC. EHR es pionero en el mercado contra incendio con una experiencia de más de 33 años. Cuando hablamos de pionero, se hace referencia a que fue la empresa la que nacionalizó en Colombia los servicios contra incendios de protección. Actualmente es una empresa certificada NFPA en Estados Unidos, NTC en Colombia y miembros activos de ANRAS y Colombia. La compañía tiene cubrimiento de proyectos y respaldo a nivel nacional e internacional. EHR tiene sedes físicas en Bogotá y Barranquilla. Una empresa es una de las pocas empresas, por no decir que es la única empresa, con un ingeniero químico especialista en incendios a nivel nacional. Dentro del top 100 del contratistas a nivel nacional, ocupó en el 2019 el puesto 12. Tiene herramientas y materiales importados y garantizados de calidad y, lo más importante, certificados. Tiene gran disponibilidad de stock y músculo financiero para asumir nuevos retos. Posee políticas RSE, donde la responsabilidad social empresarial con sus trabajadores, con sus colaboradores, es de alta importancia para la gestión de la compañía. Es una empresa pionera en sistema integrado y gratuito de instrucción contra incendios. A que se hace referencia, es una de las empresas pioneras en realizar videoblogs y blogs donde tratan de incentivar y hacer entender lo que es una red contra incendio y cómo esta puede salvar las vidas y cómo ayuda también a la economía de un país en proceso como es Colombia, qué pena. Actualmente EHR, como lo veíamos en el video anterior, ha participado en proyectos LEED y actualmente es una empresa que cumple con normatividad LEED, o sea, es una norma medioambiental. Digamos que estas serían las ventajas más influyentes y competitivas a la hora del estudio. Bien, cuando nos preguntan si la empresa es competitiva, podemos decir que sí, es una empresa realmente competitiva, pero no se basa simplemente en decir sí. La importancia es saber por qué es una empresa competitiva a nivel económico y a nivel de la teoría del comercio internacional. Bueno, pues EHR es una compañía competitiva debido a que en la actualidad, como dato curioso, se presentan 10.253 incendios aproximados por año en Colombia. Esto se traduce en más de 24.000 viviendas afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que EHR va a tener una posibilidad de trabajo donde va a poder explotar y donde va a haber un intercambio monetario y también laboral. Vemos que EHR cuando trabaja con un 90% de metales y aceros y el otro 10% es plástico. O sea que EHR es una compañía que apoya el comercio internacional con apoyando a industrias metalúrgicas en Colombia. También EHR es promotora de la teoría del mercado laboral debido a que, como pertenece al segundo y al tercer sector, se pueden estimar que por el lado de la construcción se generan aproximadamente 720.000 empleos, apoyando, como lo decía, a la teoría del mercado laboral. También, asimismo, podemos ver que EHR es una competencia monopolística donde se aumenta la productividad de toda la industria y se genera una subida de precios de los inputs. Recordemos que esta competencia monopolística nos la planteaba Paul Krugman y también la plantean autores como Philip Kotler y Armstrong. También, y para acabar,
EHR también apoya la economía circular o la economía ambiental. Los invito a que veamos el siguiente video para que vean cómo la compañía apoya la economía circular. El modelo económico actual, en el cual se pretende extraer, producir, consumir, desperdiciar y potenciar un consumo a corto plazo, tiene una huella ecológica que no es sostenible. Lo anterior, ya que la demanda anual de recursos naturales de la población mundial es mayor a lo que puede producir la Tierra a lo largo de un año. Para ponerle freno a esto, nace la economía circular, un modelo económico que promueve la producción de productos y servicios de manera sostenible, reduciendo al mismo tiempo el consumo de materias primas, energía y recursos naturales. La economía circular también pretende eliminar todos los residuos del sistema desde el diseño, aprovechando al máximo todos los recursos y utilizando los conceptos de reducir, reutilizar, reciclar y reparar. La economía circular supone una mejora común tanto para las empresas como para los consumidores. Las empresas que están poniendo en práctica este sistema se están dando cuenta que es mucho más rentable reutilizar recursos que crearlos desde ceros. Como consecuencia, los precios de producción se reducen de manera que los precios de venta también se ven rebajados, beneficiando al consumidor no solo en lo económico, sino en lo social y en lo medioambiental, generando así sostenibilidad. Los principios más importantes de la economía circular son: primero, los residuos se convierten en recursos, ya que todo el material biodegradable regresa a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. 2. Se reutilizan muchos residuos o partes de ellos que antes de ser desechados pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. A continuación les mostraremos algunas de las ventajas económicas, sociales y medioambientales de la economía circular. Primero, aparición de nuevos modelos de negocios y de servicios. Segundo, ahorros en costos de materiales y en costos de producción. Tercero, creación de oportunidades laborales. Cuarto, mayor competitividad y sostenibilidad. 5. Mayor eficiencia y productividad. 6. Creación de valor. 7. Reducción en las emisiones globales y en la generación de residuos. 8. Reducción al impacto ambiental debido a los procesos extractivos de materias primas. El modelo de economía circular debe implementarse de manera urgente en el sector de la construcción, ya que es uno de los sectores con mayor producción de desperdicios y el mayor consumidor de recursos. En ingeniería contra incendios, el concepto de reducir, reciclar, reutilizar y reparar no siempre se puede aplicar de manera directa debido a las reglamentaciones y niveles de calidad exigidos. Sin embargo, empresas que manufacturan productos de protección contra incendios han empezado a promover ciclos cerrados, donde se hacen cargo de los desperdicios generados y diseñan productos con una larga vida mediante la promoción del mantenimiento. No solo se han centrado en los materiales de producción, también en el desmontaje. Para facilitar este proceso, se han implementado el uso de construcciones modulares, que sean fáciles de desmontar y permitan cambios en los espacios sin tener que desecharlos. Por otro lado, buscando reducir la velocidad de esparcimiento del incendio, en los años 80 se empezó a regular los componentes usados para la manufactura de muebles. Debido a las regulaciones impuestas, se introdujo los químicos retardantes de llama en la mayoría de los muebles. Para esta fecha se usaban los retardantes bromados. No obstante, investigaciones futuras han demostrado que este tipo de químicos es altamente neurotóxico, por lo que han sido restringidos. A pesar de los esfuerzos, aún existen muchos elementos químicos utilizados como retardantes o extinguidores. El uso de estos químicos tóxicos no solo aumenta el peligro al que se exponen los bomberos y las personas ante un incendio, sino también hace imposible el cierre del ciclo de la economía circular. Por este motivo, buena parte de la investigación existente busca alternativas que ayuden a retardar los incendios, pero que no presenten una alta toxicidad. Para mayor información visita www.ehr.com.co y sigue nuestras redes sociales.